Gracia y paz de Jehová nuestro Dios y Yeshua nuestro Mesías. Hoy es Shavuot, la fiesta de las semanas, el Pentecostés. Querríamos habernos reunido desde hoy para poder celebrar juntos esta fiesta. Pero quiero anunciarles que fue precisamente el Espíritu del Señor que me mostró que teníamos que reunirnos hasta el día 7, o sea, la próxima semana. Es un aviso importante. A partir del próximo domingo 7 de junio nos vamos nuevamente a reunir. Y si el Señor lo dijo es porque ya no va a haber ningún impedimento. Y damos gracias a Dios por ello. Quiero dar las gracias nuevamente, aunque parezca repetitivo, a todas las personas que en medio de esta contingencia se han mantenido fieles, apoyándonos con sus diezmos y sus ofrendas en la manutención del ministerio. Recuerda que aunque no nos estamos congregando, seguimos teniendo los mismos gastos. Vamos a entrar a la palabra de hoy. Viviendo en el poder del Espíritu Santo. Como ya sabemos, el día de Shavuot se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Shavuot en hebreo, la fiesta de las semanas. Y esto trajo grandes cambios a la vida de los creyentes. Yeshua les había dicho a sus discípulos, como dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta promesa es para todos los creyentes en Yeshua. Todos podemos recibir el poder que Yeshua promete a sus discípulos. Todos lo podemos tener al ser bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Juan el Bautista dijo que Yeshua es quien bautiza en Espíritu Santo y fuego. Así que el único que nos puede bautizar con el Espíritu Santo es Yeshua. No es el pastor, no es el ministro, solo Yeshua el Mesías lo puede hacer. Y él prometió que este bautismo es para todos sus siervas y sus siervos. Amén. Generalmente el bautismo del Espíritu Santo viene como una experiencia posterior al bautismo en agua, pero no siempre es así. Cuando el Evangelio comenzó a llegar a los gentiles sucedió algo completamente diferente. En la casa de Cornelio, un centurión romano, estaban reunidos sus familiares y sus amigos más íntimos para escuchar al apóstol Pedro. Y sin embargo, antes de terminar el apóstol Pedro su discurso, todos los presentes fueron bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu cayó sobre ellos antes de que Pedro terminara. ¿Cuál fue la razón por la que el Espíritu se derramó antes que fueran bautizados en agua? La respuesta es muy clara. Si el Espíritu no se hubiera derramado de esa manera, Pedro nunca los hubiera bautizado en agua, porque no eran judíos, eran gentiles. Cuando él vio que el Espíritu Santo había bautizado a los presentes, dio la orden que fueran bautizados en agua. Dice Hechos 10, 47 y 48. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Yeshua. Desde entonces Pedro comprendió que el Evangelio y la promesa del Espíritu Santo era y es para todos, judíos y gentiles. Amén. Hablando del poder del Espíritu Santo, vamos a ver 3 puntos importantes sobre este poder. Punto número 1. Poder para ganar almas.
Este poder se comenzó a manifestar en la vida del apóstol Pedro ese mismo día de Shavuot. Cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo, las Escrituras nos dicen que él se levantó y comenzó a predicar poderosamente. Cuando él terminó su predicación, 3,000 judíos que estaban ahí presentes se convirtieron a Yeshua. Eran judíos guardadores de la Torá, guardadores de las fiestas de Jehová, y por esa razón estaban en Jerusalén a causa de la fiesta. Pedro les dijo, de acuerdo a Hechos 2:28, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua Hamashiach para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos fueron bautizados invocando el nombre de Yeshua. Quiero hacer notar que en el libro de los Hechos se nos muestra que el bautismo en agua siempre fue hecho en el nombre de Yeshua. La enseñanza que está en el Evangelio de Mateo capítulo 28, 19, que dice que el bautizo debe ser hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, resulta ser un verso que ha sido modificado, ya que en la versión en el hebreo del mismo Evangelio dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Esto tiene total congruencia con el bautismo realizado por los discípulos, como lo menciona el libro de los Hechos, siempre bautizando en el nombre de Yeshua. Desgraciadamente, las traducciones que tenemos tienen demasiados errores que han afectado la doctrina cristiana. Pero hoy en día, gracias a las investigaciones de algunos eruditos en las Escrituras que han podido descubrir pergaminos muy antiguos que estuvieron ocultos durante siglos, podemos tener acceso a algunos textos en el idioma original, y esto ha permitido corregir los errores y establecer la verdad, fortaleciendo la doctrina correcta. El bautismo en agua debe ser hecho en el nombre de Yeshua. Y por supuesto, los creyentes también eran bautizados en el Espíritu Santo como una experiencia aparte del bautismo en agua. Punto número 2. Poder para sanar. En el capítulo 3 del libro de los Hechos se nos narra que los apóstoles Pedro y Juan fueron al templo a la hora de la oración, y en esa puerta llamada la Hermosa estaba un cojo de nacimiento pidiendo limosna. Los apóstoles lo vieron y se acercaron a él. Este esperaba recibir de ellos algo. Entonces Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua de Nazaret, levántate y anda. Amén. Hechos 3:6. Y tomó al cojo de la mano derecha y lo levantó. Inmediatamente la sanidad fluyó en sus tobillos y en sus pies, y el hombre, dando un salto, comenzó a caminar y a saltar lleno de gozo. Entró con ellos al templo, caminando, saltando y alabando el nombre de Jehová nuestro Dios. Podemos ver que el poder de Dios cambió la vida de este hombre, que había sido cojo toda su vida, y en un instante fue sanado. Pero no solamente fue sanado de su impedimento para caminar. La presencia de Yeshua en su corazón cambió su vida para siempre. Amén. Punto número 3. El poder para hacer milagros. Además de las sanidades, el Espíritu Santo hizo grandes milagros a través de los apóstoles, como en el caso de Eutico, un joven que cayó desde un tercer piso y murió. Resulta que el apóstol Pablo se encontraba en Troas, y ahí en un domingo se habían reunido para partir el pan, pero Pablo, fiel a su costumbre, predicaba largamente y su discurso se extendió hasta la medianoche.
Eutico se encontraba sentado en una de las ventanas del edificio. Era un tercer piso. Y como Pablo se alargaba, Eutico se quedó dormido y cayó. Se mató. El apóstol bajó apresuradamente. La Biblia dice que se echó sobre él y lo abrazó. Y entonces les dijo a todos, no se alarmen, pues está vivo. Y ciertamente el joven se levantó y juntos fueron y compartieron el pan. Amén. Todos se llenaron de gozo al ver que el joven estaba vivo. Amén. Quiero hablar un poquito del mover del Espíritu Santo. Algunos maestros de la Escritura han comparado el mover del Espíritu Santo con el mover de las aguas del mar. Y yo estoy de acuerdo con esto. A veces en el mar vienen grandes olas. A esas olas a veces hasta nos tiran. Pero a veces el mar permanece en calma. El Espíritu Santo a veces se manifiesta con grandes oleadas de poder. Maravillas y señales suceden. Cosas admirables que nos sorprenden. Pero también a veces el mover del Espíritu Santo es calmado, es tranquilo. Quiero decir que algunas personas, incluso predicadores, critican las manifestaciones del Espíritu Santo. Seguro las critican porque nunca las han vivido. Se burlan de ellas. Se burlan de la gente que las ha experimentado, de la gente que tiembla, de que la gente se caiga, de que la gente se embriague, de que la gente se ría, etc. Se burlan pensando que esto es solamente emocionalismo y carnalidad. Como dije, se burlan porque seguro nunca lo han vivido. Es una pena porque se han perdido de la manifestación del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es soberano y Él se mueve como a Él le place y no se rige por los límites del pensamiento humano o del pequeño criterio de aquellos que se burlan. El Espíritu Santo nos ama porque somos sus hijos y a veces nos concede experimentar cosas extraordinarias. No lo limitan los pensamientos, ni siquiera aquellos que se consideran grandes conocedores de las Escrituras pueden limitar al Espíritu. Lo limitan en sus vidas, lo limitan en sus congregaciones, pero donde amamos al Espíritu, Él se mueve en completa libertad y suceden cosas maravillosas. Gloria a Dios. Es verdad que muchos predicadores se han extralimitado y se han permitido cometer hasta fraudes para engañar a la gente simulando el poder del Espíritu. Y por supuesto que reprobamos esto. Aún en las Escrituras vemos a un mago llamado Simón que engañaba a los pobladores de Samaria con sus artes mágicas, diciéndoles que eso era el poder de Dios. Pero cuando llegaron los apóstoles y manifestaron el verdadero poder de Dios en el Espíritu Santo, se evidenció su engaño. De manera que aunque algunos predicadores hayan sido fraudulentos en sus hechos, esto no niega que haya una manifestación verdadera del poder del Espíritu de Yeshua. Nada, por tanto, nos disuadirá a nosotros de disfrutar y buscar la hermosa y maravillosa manifestación verdadera del Espíritu de Dios. Quiero terminar diciéndote, el Espíritu vino para darnos poder, el poder de vivir una vida agradable a nuestro Padre Celestial. Más allá de las experiencias extraordinarias que pudiéramos haber vivido y que aún podemos vivir, el Espíritu Santo vino a nosotros, mejor dicho,
para guiarnos a hacer la voluntad del Padre. La llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas vino a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón los mandamientos de Dios. Eso es lo que significa el nuevo pacto, la palabra escrita en nuestros corazones. Y esto sucede gracias a la presencia del Espíritu Santo. Decía el apóstol Pablo que si somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces verdaderamente somos hijos de Dios. Amén. Yeshua dijo que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. ¿Y qué es la verdad? Su palabra es la verdad. Yeshua es la verdad. El Espíritu ha venido para guiarnos a permanecer en la verdad, a permanecer fieles a Yeshua HaMashiach. Amén.